en la antigua Macedonia, nació un príncipe destinado a cambiar el mundo para siempre. Su nombre era Alejandro. Desde niño, demostró una inteligencia y ambición fuera de lo común. Su padre, el rey Filipo II, sabía que su hijo no era un niño cualquiera, por lo que contrató al más grande filósofo de la época, Aristóteles, para que fuera su tutor. Aristóteles no solo le enseñó ciencia y política, sino que también le inculcó un profundo amor por la cultura griega y las epopeyas de Homero. Alejandro soñaba con ser como Aquiles, el héroe de la Ilíada, un guerrero invencible, cuya gloria resonaría por la eternidad. A los 20 años, tras el asesinato de su padre, Alejandro ascendió al trono. Heredó no solo un reino, sino también el ejército más poderoso de su tiempo. Su primer objetivo era claro: cumplir el sueño de su padre de unir a toda Grecia y lanzarse a la conquista del vasto imperio persa, el enemigo ancestral de los griegos. Muchos lo consideraron una locura. ¿Cómo podría un joven rey, con un pequeño ejército, desafiar al poderoso Darío III, el rey de reyes? Pero Alejandro no veía obstáculos, solo oportunidades. Su primer gran desafío fue en el río Gránico. El ejército persa, muy superior en número, lo esperaba al otro lado. Sus generales le aconsejaron esperar, ser prudente. Pero la prudencia no estaba en el vocabulario de Alejandro. Liderando personalmente a su caballería de élite, los compañeros, se lanzó al río en una carga audaz y temeraria. La sorpresa y la ferocidad de su ataque desbarataron las líneas persas. Fue una victoria aplastante que le abrió las puertas de Asia Menor. Ciudad tras ciudad, los griegos lo aclamaban como un libertador, no como un conquistador. Pero su leyenda apenas comenzaba. En la ciudad de Gordio se enfrentó a un enigma legendario: el nudo gordiano. Una profecía decía que quien pudiera desatar ese nudo intrincado gobernaría toda Asia. Después de intentarlo sin éxito, Alejandro, impaciente, sacó su espada y de un solo tajo lo cortó en dos. No importaban las reglas, solo el resultado. Este acto simbolizó su filosofía: encontrar soluciones directas y audaces a problemas aparentemente imposibles. La confrontación decisiva con Darío III llegó en la llanura de Isos. Una vez más, los persas superaban en número a los macedonios. Darío, confiado en su ventaja, observaba la batalla desde su carro de guerra en el centro de su ejército. Alejandro, con una genialidad táctica asombrosa, identificó una debilidad en la formación persa. En el momento clave, lanzó una carga directamente hacia el centro, apuntando al propio Darío. El rey de reyes, al ver al furioso joven macedonio acercándose, entró en pánico y huyó, abandonando a su ejército y a su propia familia. La victoria fue total. Entre el botín se encontraban la madre, la esposa y las hijas de Darío, a quienes Alejandro trató con un respeto y una nobleza que sorprendió a todos. Tras conquistar Egipto, donde fue proclamado faraón e hijo del dios Amón, fundó una ciudad que llevaría su nombre por los siglos de los siglos: Alejandría. Se convirtió en un faro de conocimiento y cultura. Pero la guerra no había terminado. Darío había reunido un nuevo ejército, aún más grande, para un último enfrentamiento en Gaugamela. La noche antes de la batalla, sus generales le sugirieron un ataque nocturno sorpresa. Alejandro respondió con una de sus frases más célebres: «No robo mis victorias». Quería derrotar a Darío a plena luz del día, para que no quedara duda de quién era el verdadero rey. La batalla de Gaugamela fue su obra maestra táctica. Usando formaciones complejas y movimientos audaces, abrió un hueco en la línea persa y, una vez más, cargó directamente contra Darío. Y una vez más, Darío huyó. El imperio persa, que había dominado el mundo conocido durante 2 siglos, se desmoronó. Alejandro se sentó en el trono de Babilonia y Persépolis, convirtiéndose en el señor de Asia. Pero su ambición no conocía límites. Miraba más allá, hacia el este, hacia la misteriosa y lejana India. En su vida personal, Alejandro era tan complejo como en el campo de batalla. Su relación más profunda fue con Hefestión, su amigo de la infancia y general de mayor confianza.
eran inseparables, y muchos historiadores creen que su vínculo iba más allá de la amistad. Alejandro también se casó varias veces, siendo su esposa más conocida Roxana, una princesa de Bactria. Su matrimonio no fue solo por amor, sino también una estrategia política para unir a griegos y persas, fusionando sus culturas en un nuevo imperio helenístico. Adoptó costumbres persas, lo que enfureció a algunos de sus veteranos macedonios, que lo veían como una traición a sus raíces. La campaña en la India fue la más dura de todas. Se enfrentó a reyes valientes y a elefantes de guerra, bestias aterradoras que sus hombres nunca habían visto. En la batalla de Lidaspes contra el rey Poro, Alejandro obtuvo una de sus victorias más reñidas. Quedó tan impresionado por el valor de Poro que no solo le perdonó la vida, sino que le devolvió su reino y le concedió más territorios. Fue durante esta campaña que su amado caballo, Bucéfalo, que lo había acompañado desde su juventud, murió. En su honor, fundó la ciudad de Alejandría Bucéfala, pero incluso la voluntad de Alejandro tenía un límite. Sus hombres, agotados por años de guerra incesante y lejos de casa, se amotinaron. Querían volver. Por primera vez, Alejandro tuvo que ceder. Con el corazón apesadumbrado, ordenó el regreso. El viaje de vuelta a través del desierto de Gedrosia fue una pesadilla que costó la vida a miles de sus soldados. De vuelta en Babilonia, comenzó a planificar nuevas conquistas. Arabia, el norte de África, quizás incluso el oeste de Europa. Pero el destino tenía otros planes. La tragedia golpeó cuando Hefestión murió repentinamente de una fiebre. Alejandro quedó destrozado. El dolor lo consumió. Organizó un funeral de una magnificencia nunca antes vista y declaró a su amigo un héroe divino. Poco después, tras un largo banquete, el propio Alejandro cayó enfermo. Durante días, luchó contra una fiebre abrasadora. Sus generales, preocupados por el futuro del imperio, se reunieron junto a su lecho. Le preguntaron a quién dejaba su vasto reino. Con su último aliento, susurró unas palabras que sellarían el destino de su imperio. Al más fuerte. El 10 de junio del 323 a.C., a la edad de 32 años, Alejandro Magno murió. En poco más de una década, había forjado el imperio más grande que el mundo había visto, extendiéndose desde Grecia hasta la India. No vivió para ver cómo sus generales, los diádocos, se despedazaban su imperio en una lucha por el poder. Sin embargo, su legado perduró. No fue solo un conquistador, fue un visionario. Extendió la lengua, la cultura y el pensamiento griegos por todo el Oriente, iniciando una nueva era. El período helenístico. Sus ciudades, especialmente Alejandría, se convirtieron en centros de aprendizaje que preservarían y ampliarían el conocimiento humano durante siglos. Frases como «la fortuna favorece a los audaces» o «no hay nada imposible para el que lo intenta» resumen su espíritu indomable. Alejandro vivió una vida corta pero intensa, una epopeya en sí misma. Fue un estratega brillante, un líder carismático y un hombre lleno de contradicciones. Su historia sigue fascinándonos, un recordatorio eterno de lo que una sola persona con una voluntad de hierro puede lograr. Su nombre no solo quedó grabado en la historia, se convirtió en una leyenda. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Alejandro Magno. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.